Neonovelas ligeras. Esta novela no me pertenece crédito a sus respectivos creadores. Anomalía de Almistior. Capítulo 19. Reunión. Los días pasaron rápidamente. Con el permiso de Yanahida, los elfos, con la ayuda de Zirou, comenzaron a construir algunos refugios rudimentarios. No eran gran cosa, ya que habían sido construidos con todo lo que pudieron conseguir. También fue una degradación del cuartel en el que se habían alojado temporalmente dentro de la base JSDF. De todos modos, ni un solo elfo se quejó. Más bien, parecía como si estuvieran felices de estar haciendo algo más que quedarse sentados. Zirou podía entender la sensación de simplemente moverse, pero incluso él estaba ligeramente sorprendido por el rebote que hicieron. Muy pronto, incluso Kato y su propia gente vinieron a ayudarlos, y el mago y su aprendiz usaron hechizos que Zirou estaba seguro harían que los magos de la Torre del Reloj palidecieran ante lo casual que eran con ellos. El ejecutor, por su parte, quedó impresionado. Por lo que sabía, se necesitaba un poco de poder y delicadeza para hacer levitar con éxito un objeto más grande que el propio cuerpo. Sin embargo, aquí estaba Kato, un anciano que apenas llegaba al pecho de Zirou, usando sus hechizos para levantar rocas más grandes que Heracles. Apropiadamente, su aprendiz parecía estar haciendo lo mismo, aunque en menor escala. Lele y la Lalena. Un bocado de un nombre por el que Zirou sintió una extraña sensación de lástima. Había oído hablar de nombres raros, muchas veces eran nombres de otros magos. ¿Había algo en el uso de hechicería y magia que hacía que la gente le pusiera nombres extraños a sus hijos? Un pensamiento que dejó de lado para otro día. Por lo que sabía, realmente había un gran misterio que giraba en torno a las facultades mentales de los magos. Al menos explicaría la rareza de literalmente cada uno de ellos, incluido él mismo. Había visto a Lele en el pasado, incluso antes de toparse con los elfos. Era difícil no hacerlo, ya que tenía el pelo azul claro y casi siempre llevaba un bastón en la mano. El aprendiz de Kato, quien le había dicho que Lele tenía un talento cuando le preguntó por ella. El hombre mayor no le hizo justicia. Ella era un verdadero genio. Mientras que el resto de la gente confiaba en los hechizos que Kato usaba para traducir su habla, la chica había logrado aprender japonés a una velocidad récord. Había algunas palabras con las que todavía no estaba familiarizada, como era el caso de hablar cualquier idioma nuevo. Hace un tiempo, descubrió que podía aprender casi cualquier idioma con la ayuda de su análisis y rastreo estructural. Podía captar conceptos e ideas de cualquier objeto que pudiera ver y traducir esas ideas en palabras reales. En otras palabras, hizo trampa. Por eso había logrado adquirir un dominio decente de varios otros idiomas con tanta rapidez. No había sido el mejor en inglés durante sus días escolares, pero cuando llegó al Reino Unido, lo aprendió bastante rápido. Al lado, alemán, francés, un poco de mandarín y latín. Probablemente debería haber aprendido más de esto último por sí mismo, reflexionó el ejecutor. Cada uno le había llevado al menos 2 meses, incluso con su rastreo. Lele lo había hecho en menos de una semana. De hecho, lo había hecho hasta el punto de que, si Zirou no hubiera sabido de ella de antemano, habría pensado que era una hablante nativa de japonés. Si Rin viera esto, se atrevería a decir que incluso ella quedaría impresionada. Incluso entonces, esa no era la razón principal por la que pensaba que ella era un genio. Ni siquiera se había dado cuenta de que ella estaba hablando japonés hasta que escuchó una conversación entre ella y un JSDF. Fue cuando tuvo esa comprensión del japonés, que Zirou no conocía, que comenzó a seguirlo, haciéndole preguntas de todo tipo. Las artes, las ciencias, la estructura política de Japón, incluso su propio tipo de hechicería. ¿Y no se trataba simplemente de una simple pregunta de qué hace esto? No, las preguntas que ella hizo fueron aquellas en las que Zirou a veces tenía que pensar activamente. Si la división de un átomo provoca una reacción en cadena con otros átomos cercanos y produce energía, ¿el acto de hacerlo una vez no afectaría a todos los átomos de la atmósfera? Caso en punto. No necesariamente. Si bien la reacción en cadena causa una destrucción significativa, el material fisionable, es decir, el isótopo que expulsa los núcleos, sigue siendo la principal fuente de combustible para la reacción real. Sin una cantidad suficiente, la destrucción se limita a la inmediata área. Básicamente estaba escupiendo en este caso. No era un experto en la materia, ya que no había estudiado física nuclear en gran medida. Aún así, se sintió obligado a dar una respuesta en la que confiaba relativamente, especialmente porque la chica casi obedientemente escribía sus palabras. Ya veo. Entonces, si la fisión nuclear produce energía, ¿por qué la fusión nuclear también produce energía? Se trata de la diferencia de masa. En ambos casos, se pierde masa y la diferencia se expulsa como energía pura. Tenía que admitir que, para alguien que ni siquiera había sabido acerca de los átomos durante la mayor parte de su vida, Lele trabajaba rápido. Entonces, ¿Emiya-san? Zirou se detuvo en seco cuando un soldado de la JSDF vestido de verde se acercó a él. Dejó en el suelo el gran tronco que llevaba mientras respondía a las preguntas de Lele. Kuribayashi-san.
La mujer estaba mucho más relajada que muchos otros miembros del personal cuando se trataba de él. De hecho, la mayor parte del equipo de Itami era más o menos igual. Pensó que la pequeña relación que él y Adriane construyeron durante el corto viaje tenía mucho que ver con eso. No se había ganado exactamente el cariño de nadie más, ya que había estado demasiado ocupado haciendo todo lo que podía. El teniente general Asama lo está llamando. Dice que es importante. Shirou frunció el ceño. Después de que el hombre regresó, Asama lo llamó inmediatamente. Hablaron extensamente sobre el permiso que Yanagida les había otorgado provisionalmente. Si bien resultó un poco difícil, finalmente logró convencer al hombre de que simplemente no lo denunciara. Después de todo, lo que hicieron los lugareños estaba más allá del alcance de la JSDF, especialmente si lo que hicieron fue técnicamente fuera de su propia base. O, al menos, esa fue la excusa que presentó Shirou, y la que aparentemente Asama había aceptado. Ahora que lo estaban llamando de nuevo, no sabía qué pensar. Le asintió a Lelei, quien ya había comenzado a levitar el tronco que había dejado. Si tienes más preguntas, puedo responderlas más tarde. Comprendido. Lelei asintió y guardó su pequeña libreta. Kuribayashi tarareó mientras veía al joven mago alejarse, con un tronco flotando detrás de ella. ¿Debemos? Shirou siguió a Kuribayashi a través del campamento improvisado, observando con más que un poco de satisfacción el progreso que habían logrado. En una semana, esta gente había pasado de tener un pueblo, a tener dicho pueblo destruido, a reconstruir lo que habían perdido. Independientemente de la culpa que sentía como parte de la razón por la que habían perdido tanto en primer lugar, esta fue una de las pocas veces que Shirou pudo decir que estaba orgulloso. Cuando se trataba de su trabajo como enforcer, la mayor parte del tiempo siempre llegaba tarde. Eso no fue un golpe a los ejecutores. Por la naturaleza del trabajo y, en realidad, por casi cualquier agente de la ley que exista. Cuando llama a la policía, lo más probable es que ya se haya cometido un delito, esté en curso o incluso se sospeche de él. Era similar a un enforcer, excepto que mucho peor. Los magos eran lo suficientemente reservados como para que normalmente no se supiera nada de sus crímenes, no hasta que hicieran algo que ni siquiera los magos podían ignorar. La mayoría de las veces, serían magos que no tenían nada que perder y mucho que ganar. Esas cacerías casi siempre resultaban en la muerte. Por algunos de sus aliados, por el enemigo y por los inocentes. Ningún bando se salvaría de la muerte. Esto, lo que estaba haciendo, era todo lo contrario de eso. Mientras que, como ejecutor, estaría luchando por su vida y las vidas de aquellos a quienes estaba salvaguardando, aquí simplemente estaba mejorando las vidas de un pueblo. Fue agradable. Calmante. En conjunto, esto le había hecho cuestionar su decisión de ser un ejecutor, para empezar. Si podía hacer el bien así, sin más derramamiento de sangre, ¿por qué nunca había hecho esto? ¿Por qué nunca había pensado en hacer cosas como esta? No era como si le faltara dinero. Entre la considerable herencia que Kiritsugu le había proporcionado, las recompensas que había recolectado por Dada Pasos a lo largo de los años, ni una sola vez había pensado en algo tan simple como donar a la caridad. Era algo que necesitaba rectificar una vez que regresara. ¿Emiya-san? ¿Estás ahí? Salió de sus pensamientos cuando Kuribayashi agitó una mano frente a su cara. Estaba perdido en mis pensamientos. Bueno, no puedo culparte. Ella le sonrió. Pude ver cómo mirabas este lugar. ¿Me recuerdas a mi papá cuando le dije que entré al JSDF? Shirou se frotó la nuca, una acción de la que nunca había superado. ¿Era tan obvio? Hasta un ciego lo sabría, sinceramente. En cualquier caso, en lugar de responder a la sonrisa burlona que ahora lucía la mujer más baja, tosió, le dijo el teniente general por qué me necesitaba. Kuribayashi se encogió de hombros mientras se detenían para dejar pasar a un par de elfos que llevaban más suministros. No lo hizo, pero puedo suponer que tiene algo que ver con el grupo que acaba de cruzar la puerta. El mago sintió que sus cejas se arqueaban ante la noticia. ¿A través de la puerta? Sí, no los vi bien, así que no puedo estar exactamente seguro. En mi opinión, el momento es demasiado coincidente para que sea otra cosa. Atravesaron la partición que dividía la base JSDF propiamente dicha y los edificios más nuevos. Shirou saludaba cortésmente cada vez que alguien saludaba. Al principio se sintió extraño ser reconocido cuando se suponía que la hechicería era un secreto. Ahora se sentía menos así y más como una seguridad de que todo estaba bien. Los dos conversaron mientras continuaban, y Kuribayashi le dijo que su hermana, la reportera que había salvado durante la escaramuza inicial en Ginza, estaba tratando con vehemencia de decirle que le dijera que estaba agradecida. Él se rió junto a ella mientras Kuribayashi contaba que ella ya estaba planeando hacerlo, pero que su hermana aún había tratado de sobornarla con una botella de su sake favorito. Y estamos aquí. Unos buenos 10 minutos después, se habían detenido frente al edificio del centro de comando. Les deseo suerte allí. Le hizo un gesto de agradecimiento a la mujer antes de llamar a la puerta. Un ahogado adelante. Entró por la puerta cerrada y Shirou la abrió con tanta calma como pudo.
Su compostura se rompió instantáneamente cuando el olor acre de cierta marca de cigarro se filtró por su nariz. Asama estaba sentado detrás de su escritorio, normal como siempre, sin importarle el olor. Sin embargo, no era él quien fumaba. No, vino del hombre alto sentado frente a él, junto a otras dos figuras. Con un traje negro ajustado, un par de gafas y un abrigo rojo, era difícil no reconocerlo. Señor Terciopelo. Weber Daudet se sentó casi casualmente, con un aire de tranquila confianza a su alrededor mientras leía algunos archivos. Cyril dirigió su atención a las dos figuras a su lado. La primera, una mujer rubia tomando una taza de té, con una sonrisa maliciosa adornando sus rasgos. Lady El Melloy. Finalmente, otra chica, cuyo rostro reconoció casi al instante. Aplastó ese pensamiento de inmediato. Una vez, cuando se conocieron, la había llamado por otro nombre por error y se negó a volver a hacerlo. La respetaba demasiado como para volver a hacerlo. Señorita Gray. Emilia. Wabe habló, mientras Gray saludaba con la mano con una sonrisa. Le devolvió la sonrisa antes de volver a centrar su atención en el señor de la torre del reloj. Toma asiento. Si lo que he oído es cierto, entonces estaremos aquí por un tiempo. Cyril respiró mentalmente mientras lo hacía. Había estado esperando algo de la torre del reloj desde hacía un tiempo, así que no le sorprendió que hubieran enviado a Wabe. De hecho, probablemente era la mejor opción, ya que Cyril había trabajado con el hombre varias veces a lo largo de los años. No cambió el hecho de que prácticamente podía escuchar el sonido del cigarrillo de Wabe siendo mordido con cada vez más fuerza mientras continuaba leyendo. Esta iba a ser una experiencia dolorosa para todos ellos. N/A, si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, mira mi Patreon en patreon.com/almistior. Y un agradecimiento especial a Oliver Vázquez, Brutal Crab, Tassimo y Bradley Winters.